Hola a todos, bienvenidos. Buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo encuentro en el marco de los 25 años de la obra social de Petroleros. Vamos a esperar que se vayan sumando. Buenas tardes. Bueno, bienvenidos a todos a un nuevo encuentro en el marco de estos 25 años de la obra social de Petroleros. Buenas tardes, Pablo, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están todos? Buenas tardes. Bueno, estaba justo saludando un poquito, esperando que se conecte la gente. Aprovecho para hacer una breve introducción. Hoy vamos a hablar de corazón y COVID con el doctor Pablo Limia. Vamos a esperar que se siga sumando gente. Estamos haciendo estos vivos en el marco de los 25 años de la obra social de Petroleros y fuimos hablando sobre diferentes temáticas en relación a la prevención y la promoción de la salud. Y hoy, bueno, tema más que interesante acerca de corazón y COVID. Bueno, vamos a empezar, te voy a presentar, Pablo, nuevamente gracias por haberte sumado. Estamos con el doctor Pablo Limia, él es especialista universitario en cardiología clínica y subespecialista en ecocardiografía, perdón, y Así jefe es. del Departamento de Cardiología de Imagen Diagnóstica. Aprovecho para agradecer a la gente de Imagen Diagnóstica de Mendoza, que es uno de los principales prestadores de OSPE allá en Mendoza y prestador desde los inicios. Así que bueno, muchas gracias a toda la gente de Imagen Diagnóstica y bueno, y gracias a vos, Pablo, por sumarte. No, por favor, gracias a ustedes. Este espacio es muy bueno para aclarar muchas dudas que han ido surgiendo en este año y medio de pandemia. Así que bueno, espero poder serles de ayuda. Bueno, gracias. Sí, la idea era charlar un poquito acerca, bueno, de COVID y corazón. Y bueno, una de las principales preguntas que surgen es, ¿qué pasa si tengo COVID? ¿Cómo me puede afectar a nivel del corazón, ¿no? A nivel cardiovascular. Bien, bueno, es una pregunta, digamos, es la madre de todas las preguntas en la cardiología en este año y medio que llevamos de COVID. Eh, bueno, como pasa en todos los órganos y sistemas, estamos estudiando todavía a nivel mundial, incluso se está estudiando los efectos de esta infección en cada una de las especialidades. En la parte cardiológica está bastante avanzado este estudio y ya se han determinado muchos de sus efectos a nivel cardiológico, los cuales son bastante frecuentes, incluso mucho más frecuentes de lo que se cree o que se piensa, y que pueden llegar incluso a traer consecuencias a futuro. Por eso es muy importante saber cuáles son las acciones del COVID en el corazón. Eh, Hay muchísimas publicaciones, abstracts, reportes y demás acerca de este tema, pero podríamos resumirlo principalmente en 5 efectos nocivos del COVID en el corazón, siendo el primero y el más importante la isquemia miocárdica, es decir, una lesión del músculo cardíaco producida por una disminución en la irrigación coronaria. Bien, esto puede ir desde una angina inestable en el menor de los casos hasta un infarto agudo de miocardio. Otras consecuencias incluyen la insuficiencia cardíaca, es decir, la incapacidad del corazón para abastecer al organismo de sangre y oxígeno. También tenemos muy frecuentemente arritmias de variado tipo. También podemos encontrar alteraciones trombóticas, trombosis venosas o trombosis arteriales. Y por último, uno de los efectos más crónicos, digamos, o más eh, permanentes que puede provocar el COVID es la presencia de hipertensión pulmonar, es decir, un aumento en la presión de la vasculatura pulmonar que genera una patología que es bastante severa a largo plazo. ¿Bien? Lo que nos tiene que quedar en claro es que la patología cardiovascular o el efecto nocivo del COVID en el corazón es principalmente en pacientes que están hospitalizados, en pacientes que se encuentran con cuadros moderados a severos, más que en los pacientes leves o los pacientes asintomáticos. Sin embargo, ya han habido reportes que se produce
alteraciones cardiovasculares de diferente índole en la mayoría de los pacientes. Pero los cuadros graves que acabo de enumerar se producen principalmente en pacientes internados, ¿bien? En pacientes con cuadros de neumonías bilaterales, cuadros moderados a severos. ¿Y esto, Pablo, se da en pacientes que ya tenían algún antecedente, alguna patología cardiovascular o no necesariamente? Puede ser una persona sana que se desencadenó en un cuadro grave. Mira, en general los factores de riesgo cardiovasculares previos juegan un rol fundamental. Incluso lo hemos visto en los esquemas vacunatorios, lo hemos visto en diferentes poblaciones de riesgo que se han priorizado para vacunar frente a otras. Una persona sana, una persona joven, sin ningún factor de riesgo cardiovascular, es muy difícil que haga una afectación cardíaca. ¿Existen? Claro que existen, como en todos los casos, pero es la excepción, no es la regla. Claro. En el caso de los factores de riesgo, sí, decime. No, te iba a preguntar justo eso, ¿cuáles serían, digamos, los factores de riesgo que predisponen, digamos, a tener una enfermedad más grave? Mira, en realidad ningún factor de riesgo se ha determinado en forma aislada o en forma independiente que produzca más riesgo de infectarse o un COVID de mayor gravedad, en forma aislada, lo repito. Sin embargo, cuando se suman factores de riesgo o cuando se suman diferentes condiciones clínicas, sí existe un mayor riesgo de infectarse, existe un mayor riesgo de que la enfermedad sea grave en el caso de infectarse, y también muy importante, existe un mayor riesgo de mortalidad. Personas con 2 o más factores de riesgo cardiovasculares tienen una mortalidad 12 veces mayor que alguien que no tiene esos factores de riesgo. Dentro de los principales vamos a tener 4, que son la edad avanzada, es el primer factor de riesgo, hablando de edad avanzada, mayores de 65 años. Hablamos de la hipertensión arterial, hablamos de la diabetes y de cualquier forma de enfermedad cardiovascular previa. Principalmente son 3 cuadros que puede llegar a tener el paciente previamente, que son la enfermedad coronaria, es decir, pacientes que han tenido colocación de stent o cirugía de bypass, pacientes que tienen insuficiencia cardíaca de cualquier tipo y pacientes que han tenido un accidente cerebrovascular. Bien, todo ese grupo de factores de riesgo son los que van a llevar o van a predisponer a que en el caso de una infección por SARS-CoV-2, que es el virus de COVID, tengan mayor gravedad, mayor mortalidad y por lo tanto sea más difícil de tratar el cuadro. Que imagino que, vos me dirás, ¿no? Que imagino que es la misma población que tiene más riesgo de complicación de cualquier tipo de cuadro, de cualquier virus o cualquier cuadro respiratorio, ¿o no? Las mismas personas que se tienen que vacunar contra la neumonía, contra la gripe todos los años, o particularmente el COVID es peor para esta población. Mira, obviamente los factores de riesgo enumerados implican a cualquier patología, digamos, son malos. En el caso de que uno tenga una patología, la va a pasar peor que alguien que no tenga esos factores de riesgo. Sin embargo, por la fisiopatología del SARS-CoV-2, se ha visto que la afección cardíaca cobra relevancia especial en estos pacientes. Bien, cobra una importancia muy especial porque en realidad eso es quizás un poco técnico, un poco patológico, pero el SARS-CoV-2 afecta a un receptor de una enzima que se llama convertidora de angiotensina 2, que está muy presente en corazón. No así con otros virus o con otras afecciones. Claro. Tanto es así que se ha visto que, por ejemplo, del 100% de las personas que fallecen por COVID-19, hasta el 80% desarrollaron algún grado de insuficiencia cardíaca, que no ocurre en otras infecciones, no ocurre, por ejemplo, no ocurría en el SARS-CoV-1 ni en otras infecciones virales. Bien, realmente, si bien los factores de riesgo hacen que cualquier patología sea peor, en el caso del COVID cobran una especial relevancia. Claro, claro. Pensé que quizás era, pero no. Y por ahí un poquito hablar de qué pasa con el síndrome post-COVID, con la gente que está recuperada. ¿A qué se llama síndrome
post-COVID? Mira, acá hay que diferenciar dos cosas. Por un lado está el síndrome post-COVID, que ya está determinado, delimitado, estudiado y que se sigue estudiando bastante, en donde se considera el síndrome post-COVID una afección que es multisistémica en realidad, no es solamente cardíaca. Es una afección multisistémica que aparece aproximadamente o que persiste 12 semanas después del diagnóstico. Normalmente la infección por COVID se tiene que resolver a las 3 semanas, ya tiene que estar resuelta. En el caso del síndrome post-COVID pasan 12 semanas y aún el paciente generalmente tiene algunos síntomas. ¿Cuáles pueden ser estos síntomas? Bueno, falta de aire o disnea, dolor torácico que pueden ser atípicos o pueden ser incluso llegar a ser típicos. Tenemos, incluso se ha visto pacientes con febrículas persistentes o pacientes que incluso ya no tienen olfato o no tienen gusto en forma persistente. Las causas de este síndrome post-COVID aún se están estudiando e incluyen múltiples factores. Por ejemplo, se ha determinado que hay personas que continúan con carga viral, es decir, que no terminan de eliminar todo el virus de su organismo. Hay personas que desarrollan una enfermedad autoinmune, es decir, sus propios anticuerpos producen patología a nivel de los órganos. Hay un estado de inflamación crónica. Bueno, todos esos aspectos llevan a que se desarrolle este síndrome post-COVID, que repito, aún se está estudiando, pero es multisistémico, es decir, puede afectar a nivel pulmonar, a nivel cardíaco, a nivel gastrointestinal. Por otro lado, separándolo de esto, tenemos las secuelas que puede haber dejado el COVID por esta infección cardíaca que hablábamos. Bien, ¿qué secuelas pueden quedar? ¿O cómo el corazón puede quedar afectado después del COVID? Bueno, depende de por qué se produjo la agresión. Si el paciente sufrió una isquemia o un infarto, el paciente va a desarrollar diferentes grados de insuficiencia cardíaca. Si el paciente sufrió, por ejemplo, una arritmia, también puede llegar a necesitar un marcapasos o requerir algún tipo de tratamiento electrofisiológico. Si el paciente ya tenía una insuficiencia cardíaca previa y se reagudizó, bueno, el tratamiento va a ser más agresivo. Es decir, separar dos cosas totalmente diferentes e identificables como son el síndrome post-COVID como síndrome, como entidad por un lado, y las secuelas cardíacas que dependen de cómo en la fase aguda el COVID afectó el corazón. ¿Bien? Sí, te iba a preguntar, Pablo, ¿y este síndrome post-COVID, son pacientes que están dados de alta y esto se prolonga en el tiempo o no? O hasta que no se recupera esto no están dados de alta. O sea, ¿hay gente que el hisopado le da negativo, pero tiene estos síntomas todavía o sigue dando positivo? Exacto. El síndrome post-COVID no depende del hisopado. Es decir, los pacientes con síndrome post-COVID, en su gran mayoría, dan hisopado o PCR negativa. Porque el mecanismo justamente es el que te comentaba, es generalmente un estado de inflamación crónica mediada por diferentes mediadores, como la interleuquina 6, como el interferón alfa, asociado a estados de autoinmunidad, o sea, lesiones por inmunocomplejos, asociados a esta tormenta inflamatoria que produce en la fase aguda que persiste en el tiempo. Son muy escasos los casos reportados de PCR o viremias persistentes, digamos. Bien, el paciente pasan las 3 semanas, se hace un rehisopado o se hace una PCR y le da negativo, es decir, ya no tiene virus en su organismo, pero se hace los anticuerpos y le dan positivo. Eso puede o no desarrollar un síndrome post-COVID dependiendo de cada uno de los sujetos. No hay algo que nos vaya a decir esta persona va a desarrollar un síndrome post-COVID y esta no, ¿bien? Claro, claro. Bueno, voy a repetir esto que para la gente que se fue sumando, estamos hablando con el doctor Pablo Limia en el marco de los 25 años de la OSPE, haciendo estos vivos, que para el que se sumó tarde y lo quiera volver a ver, lo pueden encontrar guardado en el Instagram TV o también lo pueden ver a través de YouTube. Y vamos a agradecer de nuevo a la gente de Imagen Diagnóstica de Mendoza por acompañarnos. Y estamos hablando de corazón y COVID. Estuvimos hablando un poquito del síndrome post-COVID, de las complicaciones que pueden suceder, y me gustaría por ahí hablar un poco de qué pasa así con estos pacientes que
tienen patologías cardiovasculares, digamos, tuvieron COVID. ¿Y qué pasa después? ¿Se tienen que controlar más? ¿Cómo sería pos el alta, digamos? ¿Qué tienen que hacer? ¿Cuál sería el mecanismo? Bien, bueno, te cuento, mirá, en realidad cuando hablamos de factores de riesgo, por ahí nos olvidamos del más importante. El más importante de los factores de riesgo para una mala evolución o para una evolución más torpe del COVID es no haber consultado a su médico clínico en el año y medio de pandemia. ¿Bien? Eso hay que tenerlo bien, bien en claro. Y esto es otra epidemia que nos está ocurriendo a todos los médicos, a los cardiólogos, a los clínicos, a los neumonólogos. El paciente durante este año y medio que llevamos de pandemia, por miedo, obviamente, a infectarse, por no querer salir, por no querer estar en una sala de espera y demás, no consulta. Y muchas veces son pacientes que tienen factores de riesgo como diabetes, hipertensión, etcétera. Claro. Y eso nos genera que una vez que volvamos a ver al paciente recuperado del COVID, tengamos que lidiar con ese factor de riesgo no controlado previo, ¿bien? Entonces, creo que un mensaje muy, muy importante para toda la población, para la gente, es decir, que todos los consultorios médicos actualmente, todos los institutos, guardan sus reglas, tienen sus protocolos y que el nivel de contagio en estos institutos para consultas diferidas, para consultas programadas, es muy, muy bajo. Bien, entonces que no dejen de consultar y de controlar estos factores de riesgo que vienen trayendo. Eso como aclaración. Ahora, ¿qué pasa luego del COVID en estos pacientes con factores de riesgo? Ya sea que el paciente los tenga o no los tenga los factores de riesgo, sí o sí, luego de haber atravesado la infección, tiene que hacer un control. Bien, con su médico de cabecera inicialmente o con su cardiólogo, con su neumonólogo, etc. En general, el paciente recurre a su clínico, a su médico de cabecera, y él es el que va a determinar, luego del examen exhaustivo del paciente, los pasos a seguir. Pero hay una serie de pasos estandarizados a nivel cardiológico, que es lo que me concierne a mí, que te los paso a comentar. En general, el paciente que no ha estado hospitalizado, que ha tenido una infección leve, que ha estado en la casa, que incluso asintomático muchas veces, y que al momento de la consulta post-COVID se encuentra asintomático, ese paciente requiere solamente control. Bien, le hace la revisación médica y en general no se hace nada más. Bien, se hace un control pautado luego al año y así con los controles de salud. En el caso de pacientes que hayan estado hospitalizados o bien que hayan estado en su casa pero que tengan factores de riesgo, ahí sí se hacen un par de estudios complementarios y seguimientos un poco más estrictos. ¿De qué estamos hablando? Bueno, además del control cardiológico, se hace un electrocardiograma para determinar la presencia de arritmias y actividad eléctrica cardíaca en reposo. Se hace un electrocardiograma de esfuerzo, que se puede conocer como ergometría quizás, en donde al paciente se le pone en evidencia, al aumentar el consumo de oxígeno de su corazón, se pone en evidencia quizás alteraciones arrítmicas o coronarias que en reposo no están. Se hace en todos los casos un ecocardiograma, porque de esa manera nosotros podemos ver la anatomía cardíaca y podemos determinar la función ventricular, que es muy, muy extremadamente importante para observar si el COVID ha dejado secuelas o bien si van a aparecer alguna complicación a futuro. Y se hacen análisis de laboratorio, dentro de lo cual destacan principalmente los análisis para evaluar coagulación y para el metabolismo del hierro. En el caso, sí. Perdón, en el caso de que estos análisis o estos estudios den algún tipo de alteración, se profundiza aún más el estudio cardiológico, pudiendo pasar a hacer, por ejemplo, resonancias magnéticas cardíacas, hacer Holter de 24 horas y diferentes estudios, cámara gamma y demás, de mayor complejidad, dependiendo del cuadro cardiológico que se trate. Te iba a preguntar, y en caso de una persona sana, estos estudios que vos mencionaste, ¿a partir de qué edad se deberían hacer como de rutina? Porque uno puede ir al clínico y eso, pero ¿hay una edad en la que uno diga, bueno, tengo que ir también al cardiólogo y hacerme estos controles? Sí, hay una edad
más allá de la edad, bueno, si vos me decís sana sin ningún factor de riesgo, sin diabetes, sin hipertensión, nada. Claro. Bien. En el caso de la ausencia de factores de riesgo, todo hombre mayor de 40 años y toda mujer mayor de 45 deben por lo menos consultar una vez al cardiólogo para que éste determine, más allá de que no tenga factores de riesgo. Ahí se detuvo un poco la imagen, a ver si recuperamos a Pablo la conexión. Bueno, aprovecho para recordar que estamos acá en el marco de los 25 años de la OSPE, teniendo un vivo con el doctor Pablo Limia. A ver, vamos a ver. A ver, ahí salió Pablo. Bueno, vamos a esperar que se vuelva a conectar el doctor. Lo vamos a buscar de nuevo. Ahí está. Bueno, estamos acá en el marco de los 25 años de la Obra Social de Petroleros, teniendo este vivo acerca de corazón y COVID con el doctor Pablo Limia. Vamos a esperar que se conecte nuevamente. Para todos los que se fueron sumando, lo pueden volver a ver guardado acá en nuestro Instagram TV o lo pueden ver a través de YouTube y ver también los vivos que quedaron guardados de temas súper interesantes que estuvimos hablando sobre abuso sexual en la infancia, estuvimos hablando sobre diabetes y COVID, estuvimos hablando con un neumonólogo acerca de enfermedades respiratorias crónicas, comportamientos adictivos en pandemia, bueno, temas súper interesantes. Vamos a esperar que se conecte Pablo para seguir hablando sobre corazón y COVID. Agradecemos a la gente de Imagen Diagnóstica también que nos facilitó este encuentro con el doctor. Vamos a esperar que se conecte. Bueno, y les recuerdo también que pueden ir dejando sus preguntas para ir a hacerle al doctor cuando ahí está. A ver, vamos a esperar. Se está conectando. Pablo. Vamos a esperar un momentito. Ahí está Pablo. Hola Pablo, volviste. No sé si se me cortó a mí o a vos. No, yo siempre estuve. Vos te desapareciste. Yo me veía y vos quedaste frisada, pero bueno. Ah, bueno, está bien, ya estamos acá los dos, no importa. Estamos nuevamente. Bueno, te refresco un poco lo que me habías preguntado de los controles de salud, Sí. Pacientes sin factores de riesgo, bueno, que hablábamos en hombres mayores de 40 y mujeres mayores de 45. También depende mucho de su actividad. Por ejemplo, no es lo mismo una persona de 30 años que no haga actividad que una persona de 30 años que sea maratonista o que haga algún tipo de actividad deportiva de alto rendimiento. En deportistas de moderado a alto rendimiento, la consulta cardiológica se tiene que hacer desde los 18 años en ambos sexos. Bien, eso no hay negociación con eso, digamos, porque se deben hacer todos los estudios para que el deporte se pueda hacer en forma segura y en forma bien controlada. En el caso de personas que hacen algún deporte recreativo, leve, o que no hacen deporte directamente, bueno, las edades son las que te marquen. Claro. Bueno, esto es importante decirlo, ¿no? Y también es muy importante esto que remarcabas, que otros médicos lo dijeron en los encuentros anteriores, de toda la cantidad de gente que en el transcurso de la pandemia no se hizo los controles. Entonces hay muchos pacientes que todavía no llegan a la consulta, que quizás tienen algo y todavía no lo saben, o que sí tenían por ahí algo preexistente, y bueno, y por ahí se dejaron un poco estar, así que la importancia de volver a los controles y la seguridad que hay en los consultorios médicos hoy en día, ¿no? Que eso no sería como un riesgo acercarse al consultorio médico. No, exacto. Mira, nosotros en el instituto, en Imagen Diagnóstica, tenemos absolutamente todas las medidas y todos los protocolos que se van revisando incluso a medida que cambian los protocolos provinciales y nacionales. Y realmente las tasas de contagio de pacientes que han ido a hacerse un estudio o a controlarse son inexistentes casi, bien, Claro. es mucho menos
peligroso que ir a un supermercado o ir a tomar algo, bien. Entonces, tenemos que acostumbrarnos a esta nueva normalidad, porque esto no sabemos cuánto va a durar, esperemos que poco, pero no tenemos que dejar pasar la oportunidad de controlar patologías que ya tenemos o que podríamos tener. Es fundamental eso, Claro. porque, como te digo, la mortalidad por COVID, si bien es importante, y para el que le toca a algún familiar y demás, el 100%, pero en el mundo no es la principal causa. La principal causa justamente son factores de riesgo cardiovasculares no controlados. Claro. Diabetes, hipertensión, infartos. Esa es la principal causa de discapacidad y de mortalidad a nivel mundial. Entonces, no hay que descuidarlo y hay que concurrir porque realmente se toman todas las medidas de seguridad para que no haya ningún contagio de COVID-19. Y Pablo, cómo sería la prevención de estas patologías cardiovasculares? ¿El estilo de vida? ¿Qué podríamos hacer Bien. para evitarlo, para prevenirlo? Mira, la prevención, la mejor prevención es lo que hablábamos recién, que es la consulta. Y poder quizás que el médico o el cardiólogo determine factores de riesgo que quizás uno no sabe que tiene. Más allá de eso, las medidas son las medidas generales que ya están bastante conocidas y difundidas a nivel mundial, hablando de una pirámide, de un trípode, en donde tenemos, por un lado, el bienestar en la alimentación, o sea, una alimentación saludable, con una disminución de las grasas saturadas, disminución de la sal, bueno, todo lo que todos conocemos, asociada a un nivel de ejercicio que no tiene que ser un ejercicio extremo, sino que solamente se necesita un ejercicio aeróbico leve, unas 3 o 4 veces por semana, para poder lograr una buena protección cardiovascular. Y por último, todo esto asociarlo con una buena salud mental. Recordemos que la salud se define como el bienestar social, mental y del cuerpo, ¿bien? Entonces, el trípode es fundamental. El tema del estrés, bajar el estrés a nivel mental, el tema de la alimentación saludable y el ejercicio físico es lo que va a hacer que el día de mañana no seamos diabéticos, no seamos hipertensos, no tengamos enfermedad coronaria ni accidentes cerebrovasculares, y de esa manera, como bien vos dijiste inicialmente, en el caso de tener alguna patología, la vamos a transitar en forma mucho más leve que alguien que no tiene estos factores de riesgo. Claro, claro. Me imagino que también ustedes habrán visto en el consultorio mucha gente muy atravesada por la situación de estrés, ¿no? Por todo esto que fue el aislamiento el año pasado, digamos, un aislamiento tan cerrado, el tema del desempleo y eso, entonces el estrés es un factor que se debe haber visto como muy fuerte, ¿no? Como un... Mira, yo llevo casi 20 años en la cardiología y este año y medio que pasó fue donde más gente estresada vi. Claro. Se mezclan, como vos decís, muchos aspectos. Desde la incertidumbre, que creo que es el aspecto principal, la gente tiene una ansiedad y una incertidumbre muy importante, porque no sabe cuánto va a durar esto, no sabe qué va a pasar con su familia, no sabe qué va a pasar con su trabajo. Bueno, todo eso asociado a muchos cuadros depresivos, ¿bien? Porque sabemos que, bueno, a nivel económico, a nivel de las actividades laborales de las personas se han visto muy afectadas, y la depresión, y sobre todo la depresión reactiva mayor en pacientes más grandes, es un desencadenante muy importante de muchos factores de riesgo, sobre todo de enfermedades cerebrovasculares y enfermedades coronarias. Entonces, esos dos puntos, la ansiedad más la depresión, esos cuadros ansiosos depresivos, van generando una alteración a nivel metabólica, que esto está todo bien documentado, que puede terminar produciendo patología cardíaca tranquilamente, ¿bien? Lamentablemente estamos en esta etapa en donde una infección viral desencadena todos estos cuadros, pero tenemos que saber sobrellevarlo, porque si no, como te digo, no sabemos hasta cuándo va a durar esto. Por lo tanto,
quizás en el aislamiento o quizás en nuestro hogar podamos tomar medidas, hacer un punto de quiebre y tomar medidas para alimentarnos mejor, hacer actividad física, que no es necesario salir del hogar, con en cualquier tutorial de YouTube o cualquier tipo de plataforma se pueden encontrar actividades para realizar y con eso podemos prevenir mucho de esta patología cardiovascular. Claro. Pensaba un poco con esto en relación a la salida, ¿no? De todo esto, meternos un poco a hablar del tema de la vacunación. ¿Qué pasa con la vacunación y esta población de personas con problemas cardiovasculares? Bueno, mira, te cuento. Lo preguntan todos los pacientes. O sea, todos los pacientes que se van a vacunar en realidad tienen miedo y está bien porque son todo esto nos ha agarrado de golpe y son vacunas que muchas se han empezado a colocar incluso cuando aún estaban en desarrollo. Con respecto a efectos nocivos de la vacunación sobre el corazón, en realidad vamos a hablar de dos cosas. Lo primero es la presencia de miocarditis, es decir, de una inflamación cardíaca producida por los anticuerpos generados por la vacunación. Hay un reporte muy nuevo ahora de junio del CDC, que es el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos, en donde se han identificado casos de miocarditis después de la vacunación. Pero hay que hacer dos salvedades. Primero, se han visto solamente en dos tipos de vacunas, que es la vacuna de Moderna y de Pfizer, que son vacunas que utilizan el ARN, y la incidencia ha sido extremadamente baja. Ha sido de aproximadamente 12 personas por millón de habitantes. Bien, en general son personas más jóvenes y la evolución en todos los casos fue benigna. Bien, pero hay que decirlo porque ha ocurrido. Eso es el primer cuadro que puede producir la vacuna. Sin embargo, y acá viene lo bueno, la infección por COVID, como dijimos, puede llegar a provocar entre un 20 y un 30% de los pacientes miocarditis. Claro. Entonces, estamos hablando de 12 por millón versus un 20% de los pacientes más graves. Entonces, el beneficio de la vacunación en este aspecto es indudable. Es decir, todos los pacientes con patología cardiovascular tienen y deben vacunarse. ¿Bien? O sea, eso es uno de los puntos. Es más peligroso no darse la vacuna porque hay más chances de que te suceda Claro. esto a darte la vacuna y ser uno de esos dos en el millón, digamos. Entonces siempre Exactamente. Y segura. más aún si tenés factor de riesgo cardiovascular o si tenés enfermedad cardiovascular, más aún. Y lo segundo que me preguntan muchísimo es el tema de la trombosis, de vacunas que pueden llegar a producir trombosis, ya sea arterial o venosa. Y acá hay que aclarar, un paciente que tiene enfermedad cardiovascular previa, que tiene hipertensión, que tiene diabetes, que tiene insuficiencia cardíaca, tiene elevado riesgo de trombosis. Y la vacuna no va a acrecentar ese riesgo, porque el paciente ya lo tiene de por sí. Claro. ¿Bien? Si bien se han descrito también casos de trombosis producidos por vacunas, también es mucho inferior a la trombosis que produzca la infección por COVID. Claro. Entonces, como regla, yo siempre le digo a mis pacientes, deben vacunarse. No Claro. solo que lo pueden hacer, sino que lo tienen que hacer porque eso les va a permitir generar sus anticuerpos y en el caso de infectarse, como ellos ya tienen enfermedad cardíaca, no llegar a estos estadios de gravedad de los que hablábamos previamente. Claro. Y muchas veces, o han preguntado en otros vivos, el tema de las personas que toman medicación. La medicación no se suspende el día de la vacuna, antes, después, nada. Nada. La medicación hace más o menos, apenas salió el tema de la infección por COVID, hubo como una información acerca de unos antihipertensivos, que eran los inhibidores del ARA2, como el losartán, el valsartán, el telmisartán, que se estaban estudiando, había estudios que identificaban que el uso de esos antihipertensivos empeoraba la condición de los pacientes por COVID, y había otros estudios que decían que eran beneficiosos.
pacientes con la infección por COVID. En realidad está un poco en relación con lo que hablamos inicialmente, que actúan sobre el mismo receptor que se une el COVID para ingresar a los pulmones. Entonces, había como una competencia entre el fármaco y el COVID. Sin embargo, actualmente, ya después de un año de la pandemia, un año y medio, ya se ha determinado que no hay información estadísticamente significativa que impida utilizar estos fármacos. Bien, claro. Y ningún otro fármaco utilizado en el tratamiento de patologías cardíacas. El paciente, y esto es muy importante recalcarlo, el paciente que toma antiarrítmicos, que toma anticoagulantes, que toma beta bloqueantes, que toma aspirina, que toma todas las medicaciones para patologías cardíacas, las debe seguir tomando aún si se va a vacunar en ese día, el día anterior, etc. Claro. Bueno, genial. Voy a aprovechar, Pablo, para hacerte un par de preguntas que dejó la gente a lo largo de esta semana acá en el Instagram de OSPE, o hicieron a través del mail. Acá preguntaron un poco acerca de qué se sabe de la evolución de la miocarditis por COVID. Bien. Bueno, la miocarditis por COVID es uno de los grandes cucos, digamos, en la cardiología y en la infección por COVID. Sacando las miocarditis que hablamos por la vacunación, vamos a hablar de por qué el COVID produce miocarditis. El COVID produce miocarditis por tres mecanismos. El primero es la infección directa, es decir, el virus ingresa directamente a las células cardíacas y lleva a que se rompan estas células y por lo tanto el corazón se inflama y deja de contraerse bien. Lo segundo es este estado inflamatorio general que produce el COVID y que por lo tanto puede producir también una inflamación cardíaca sin la presencia del virus. Y el tercero es una enfermedad un poco más rara que se llama enfermedad de Takotsubo, que es una miocarditis por estrés, ¿bien? O miocardiopatía por estrés, en donde este gran estrés de la infección por COVID, hablamos de estrés físico, no solo mental, lleva a que el corazón se dilate. En general, la miocarditis es una enfermedad que es impredecible. Tenemos muchos casos que se recuperan totalmente, generalmente después de la segunda o tercera semana. Tenemos algunos casos que llevan a que el paciente quede con una insuficiencia cardíaca y tenemos algunos casos en los cuales el paciente lamentablemente no tiene una buena evolución, que son los denominados miocarditis fulminantes. Se conjugan estos tres aspectos para generar una miocarditis fulminante. La gran mayoría de los pacientes con miocarditis por COVID tienen una buena evolución e incluso recuperan su capacidad cardíaca previa a tener la infección. Pero sí, hay algunos factores, como por ejemplo haber requerido asistencia respiratoria mecánica, haber hecho un shock, es decir, una disminución aguda de la presión arterial y estar en terapia intensiva. Todos esos factores son predominantes o predisponen a tener una miocarditis fulminante en el caso de que aparezca. Bien, acá estuvieron preguntando, varias personas preguntaron esto que ya estuvimos desarrollando a lo largo del vivo, que eran los controles post-COVID, que muy bien explicaste, y preguntaron un montón sobre las arritmias. Acá hay una de las personas que preguntó acerca de un adolescente con arritmias, si es más grave en el caso de que tenga COVID, si es como un factor de riesgo. Bien. Bueno, arritmias y COVID es un capítulo aparte, digamos. Arritmias y COVID es un gran tema dentro de la cardiología. Para aclarar un poco la situación, el COVID por sí mismo no produce arritmias. Es decir, lo que lleva a las arritmias son las lesiones cardíacas que genera el COVID, es decir, alteraciones como isquemia que hablábamos anteriormente, como un infarto, o la propia insuficiencia cardíaca, y también se han determinado muchos fármacos en el tratamiento del COVID, que, como por ejemplo los antirretrovirales, o como por ejemplo la hidroxicloroquina, que en algún momento estuvo muy de moda para tomarla para el COVID, se ha visto que generan arritmias que pueden llegar a ser importantes, ¿bien? Sobre todo la hidroxicloroquina y la cloroquina, ¿bien? Generan un síndrome que se llama síndrome de QT prolongado que predispone a arritmias. En la gran mayoría de los casos no hemos visto arritmias graves o arritmias importantes inducidas por COVID.
Sí, por ejemplo, por la afección del pericardio, que es la membrana que recubre el corazón, que es una de las primeras cosas que se afectan por la infección, pueden aparecer algunas arritmias supraventriculares, que son de la parte superior del corazón, que en su gran mayoría no revisten ninguna gravedad y se autolimitan en forma espontánea. Si ya hay una isquemia cardíaca, es decir, si el ventrículo sufre, ahí pueden aparecer arritmias ventriculares, pero en ese caso son más una expresión del sufrimiento cardíaco que la arritmia en sí. A la pregunta puntual del adolescente o de la persona joven con arritmias previas, en realidad la respuesta es que no se sabe, habría que ver qué tipo de arritmia es la que tiene, porque si estamos hablando de un paciente con un síndrome arritmogénico importante, maligno, bueno, en este caso sí, la infección por COVID es muy complicada. Ahora, si hablamos de arritmias que generalmente son muy frecuentes en los jóvenes, como tracístoles supraventriculares, como taquicardias supraventriculares, en general la infección por COVID no tiene ningún tipo de relevancia en ese corazón. Genial, acá está buenísimo, la gente manda un montón de preguntas, pero remarcar esto que vos dijiste al principio. El espacio está, pero que recurran a su médico de cabecera o a hacerse un control si les quedó alguna duda o si presentan algún síntoma post-COVID. Acá una de las personas menciona que es asmática y que se sintió más acelerado el corazón después de darse la vacuna Sputnik, si esto es normal y si es necesario hacer algún tipo de control. Y después también preguntan, una de las personas pregunta que tiene una nena de 9 años, que le hicieron un procedimiento de cateterismo y si en el caso de tener COVID, si puede ser grave. ¿Y qué efectos puede causar el COVID? Bueno, con respecto a la vacunación y las sensaciones cardiovasculares, en realidad también se ha visto diferencias en las respuestas, sobre todo a la primera dosis de las vacunas, Sputnik, Pfizer, Sinopharm, etcétera, que pueden ir desde pacientes asintomáticos hasta pacientes con un cuadro, como si fuera un cuadro de infección de vías aéreas superiores. No se ha visto la generación de arritmias con la colocación de la vacuna contra el COVID. Bien, no hay ningún reporte a nivel mundial, así que esa persona se quede tranquila, que no creo que haya sido un efecto de la vacuna. Eso por un lado. En el lado de la paciente que le han hecho un cateterismo, que quizás haya sido una corrección de una cardiopatía congénita, como puede ser una comunicación interauricular o una comunicación interventricular, si el cateterismo fue exitoso, si la pacientita tiene una salud cardiovascular normal, no tiene que preocuparse. Genial. Muchas personas hicieron mención a síntomas que quedaron post-COVID, hablan de cansancio, de tos, de dolor en el pecho, de dificultades respiratorias. Bueno, esto fue un poco lo que estuviste hablando, ¿no? De todas las cosas que pueden y la importancia de hacer un control médico. Bueno, Pablo, quedó todo súper claro. ¿Querés contarnos dónde atendés, dónde te puede encontrar la gente de Mendoza? Bueno, yo les cuento, nosotros, bueno, yo represento a un grupo cardiovascular que estamos atendiendo en imagen diagnóstica en la calle Necochea, 571 de Mendoza. En el instituto hace aproximadamente 1 año y medio, desde que comenzamos con la pandemia, estamos muy abocados a esto, haciendo todo lo que es prevención cardiovascular, todo lo que es tratamiento de enfermedades cardiovasculares y estudio de enfermedades cardiovasculares, ya sea en pacientes con o sin COVID, eso es distinto. Contamos con absolutamente toda la tecnología y lo último en tecnología para el diagnóstico, la prevención y el tratamiento de todas estas enfermedades. Como concepto, yo les quiero dejar principalmente 2 cosas. La primera, y recalcarlo quizás suena aburrido, pero otra vez, que es que consulten, que no tengan miedo, que no tengan ningún tipo de miedo de infectarse por COVID, y que consulten porque corren más riesgo no consultando que consultando, aunque sea a su clínico de barrio, a donde ustedes quieran, pero que consulten. Y segundo, saber que nosotros contamos con
absolutamente todas las herramientas para poder estudiarlos y poder tratarlos. Entonces, confiar en su médico de cabecera, confiar en los estudios y hacer el mejor tratamiento y aprovechar este tiempo quizás de pandemia para lograr un equilibrio de vida más saludable, aunque sea dentro de la casa, y poder así evitar futuras complicaciones. Claro, claro. Bueno, Pablo, muchas gracias. Gracias a vos. Agradecemos también a la gente de Imagen Diagnóstica. Le repetimos a todos los que estuvieron mirando que lo pueden volver a ver guardado en el Instagram TV, que lo pueden ver a través de YouTube y que, bueno, los esperamos la semana que viene en el último encuentro. Y nada, nuevamente gracias, Pablo. No, por favor, muchas gracias a vos, obviamente a OSPE por este espacio, que creo que es extremadamente útil en estos momentos y a disposición para todo lo que necesiten. Bueno, muchas gracias. Chau, chau. Listo. Adiós.